Bueno, hablando de memoria y de hechos históricos, a lo mejor nos podés ayudar un poco. Sebastián presentaba el video donde hay dos figuras que, por supuesto, son dentro de los 12 personalidades mundiales que han sido implicadas, el caso de Vladimir Putin y del presidente sirio, Bashar al-Assad, sí. Que se han defendido diciendo que todo esto ha sido una operación de la CIA para desprestigiar a Rusia y a lo mejor para quitarles el ascendiente poder que tiene Rusia ahora en Siria, donde supuestamente están luchando y ganando la pelea contra el Estado Islámico. Yo creo que que tienen razón ma non troppo, digamos, o sea, tienen razón y no del todo. A mí me da la impresión de que está la CIA por detrás o alguna de las agencias de inteligencia norteamericana. También se habla de los aparatos de inteligencia de Alemania. Yo creo a la vez que, de ser así, no les restaría 1 milímetro del mérito que tiene el consorcio de periodistas internacionales de investigación. Creo que es un trabajo magnífico el que han realizado, pero es cierto que pudo haber un gobierno poderoso por detrás, y yo me inclino por pensar que es el de Barack Obama. Pero el objetivo fundamental no sería perjudicar al presidente de Rusia o al presidente de Siria. Si ese fuera el objetivo principal, no se condeciría con los daños colaterales que ha tenido. Así es. Obama no debe haber tenido ninguna intención de dejar mal parado a Sigmundur Gunnlaugsson, que es el primer ministro de Islandia, o a Macri, o a su principal aliado, David Cameron. Sí, David Cameron, el caso de Peña Nieto, el México. Exacto. ¿Y cuál sería el objetivo? Yo creo que hay que dividir en efectos colaterales no deseados, Peña Nieto, Cameron, Macri, y efectos colaterales deseados, Putin y Bashar al-Assad, ¿no es cierto? Sobre todo en el caso de Vladimir Putin, demostrar que su entorno, que además está bastante a la vista, no hacía falta esto para demostrar, por eso digo que no puede haber sido el objetivo principal. El esquema de corrupción de Vladimir Putin siempre estuvo bastante a la vista, y tampoco hay que ser muy imaginativo ni conocedor para imaginar que autocracias como la de Siria se manejan de ese modo. Claro. O sea, yo podría inferir que, aparte de una cuestión política, también haya algún desgaste económico a través de esta investigación. Me refiero a cortar ciertos fondos que pueden estar vinculadas a maniobras después políticas. Yo creo que va por ahí, Seba. Yo creo que el tema fundamental en la cabeza en la concepción de Obama de este es hecho, el terrorismo. El terrorismo y el narcotráfico. Y su financiamiento, y cortar su financiamiento. Por supuesto. O sea, yo creo que, a diferencia de Bush, Obama ha librado una guerra, o intenta al menos librar, una guerra mucho más seria contra el terrorismo. Y una guerra mucho más seria contra el terrorismo no pasa por la invasión de países, como hacía Bush, Dick Cheney y el resto de esa patota imperial que gobernó Estados Unidos antes de este presidente demócrata. Ellos no tenían tanto el objetivo de derrotar al terrorismo que había provocado el 11S, sino utilizar el terrorismo para perpetrar actos de ocupación, para perpetrar un vandalismo imperial cuyas consecuencias todavía están desangrando el Oriente Medio. Y grandes negocios. Así es. En el caso de los que hacía Dick Cheney, el vicepresidente, con Halliburton, empresa a la que había pertenecido, y otras más que hicieron negocios con la ocupación y la reconstrucción de Irak. El objetivo de Obama pasa más claramente por el terrorismo y por el narcotráfico, y lo demuestra el solo hecho de que fue Obama el que casó a Osama Bin Laden. ¿No? La gran operación que termina abatiendo al fundador y líder de Al Qaeda en Abbottabad, ahí en el centro de Pakistán, fue el gobierno de Barack Obama.
Y si Barack Obama realmente está queriendo extirpar al terrorismo o debilitar al terrorismo en esta fase, estamos en la fase del terrorismo global. El terrorismo global tiene particularidades que no habían tenido las etapas anteriores del terrorismo. En su letalidad es que alcanza el nivel de genocidio. Los anteriores no, a lo sumo llegaban a la masacre con un camión bomba, ¿no? Con los aviones convertidos en misiles se alcanza. Sí. Pero para entender Obama y la preocupación que tiene hay que remitirse al discurso del 2009 en Suiza, fruto del cual en el 2010 se hizo la primera cumbre sobre seguridad nuclear, que es la causa por la que ganó el Nobel de la Paz, que para mí estuvo muy bien dado, porque aquel discurso y esas cumbres, de mi punto de vista, son muy importantes. Y si verdaderamente se quiere, perdóname si termino la idea, Juan, se quiere combatir el terrorismo global, una de cuyas características es que es megamillonario, es económicamente poderosísimo, hay que tapar todos los agujeros negros donde se puede lavar dinero o esconder dinero. Digamos, tu análisis, digamos, se comprendería incluso con el dato de que en estos primeros papeles que por lo menos se han conocido del escándalo de Panama Papers, no hay figuras norteamericanas implicadas. Sí. Digamos, en sociedades offshore, cuando tampoco en Estados Unidos son todos ángeles, digamos. A mí, yo no estaría seguro, no estoy seguro de que no haya figuras norteamericanas. Digo en esta primera etapa, digo, por lo menos... Una de esas no son notables, en una de esas no hay políticos norteamericanos, pero yo creo que debe haber figuras norteamericanas, debe haber y muchas, y van a seguir saliendo. Yo creo que el objetivo pasaba fundamental, o sea, era una ficción, un engaño plantear la guerra contra el narcotráfico a escala internacional, la guerra contra el terrorismo a escala internacional y permitir la existencia de esos abrevaderos donde pueden nutrirse económicamente o esconder esos dineros. Si la guerra va en serio, y creo que con Obama recién empezó a ir en serio, se tienen que tomar medidas como esta. Por eso creo que la mano de Obama puede estar por detrás de semejante tembladeral, ¿no? Bien, tomando de base este entorno global, te propongo analizar un poco lo que es el entorno nacional y preguntarte al respecto cómo ves la reacción del gobierno nacional ante la acusación de Mauricio Macri por una presunta omisión en una declaración de estas sociedades. ¿Vos viste que reaccionó bien el gobierno? ¿Te parece que es creíble? ¿Estuvo a tiempo? Bueno, estuvo lerdo, digamos. A mí sí, uno no tiene con qué comparar, ¿no es cierto? En todo caso, si uno lo va a comparar con Cristina y con Menem, por ejemplo, ellos no daban ni respuesta de estas cosas, ni las contestaban. No les tocó esto específicamente, pero le tocaron cosas iguales o mucho más graves y no la contestaban. O sea, dar una respuesta ya es un primer paso. Ya es un paso, ¿no? Yo creo, como creo que es la visión generalizada, de que la respuesta tuvo que ser mucho más amplia, mucho más contundente, y al ser tan acotada, deja márgenes de duda. A mí me parece que este hecho nos hace entender por qué Franco Macri, el padre del presidente, fue tan hostil a la candidatura presidencial del hijo. Casi que era un hecho incomprensible. ¿Por qué un padre sería indiferente como lo fue ante toda la carrera política de un hijo? Si era una carrera exitosa, o sea, gobernar la ciudad autónoma de Buenos Aires es algo importante en una carrera política. Franco Macri era indiferente. Y cuando se lanzó a la búsqueda de la presidencia, Franco Macri directamente fue hostil a esa candidatura. Luego dijo que era porque tenía miedo, porque había cosas que le preocupaba, que había amenazas, que tenía miedo que lo maten y cosas por el estilo. A mí me parece que Franco Macri, de lo que tenía miedo, era de esto que está pasando ahora. Él sabía, ¿no?, que el nombre de su hijo estaba en esta y tal vez en otras firmas, que si uno no es presidente
no pasa nada. Si uno no es gobernante, en una de esas no pasa nada. Si uno es empresario, en una de esas da lo mismo. No da lo mismo, pero en fin, digamos que el daño es mucho más acotado. Ahora, si es presidente, sí causa un daño muy, muy grande, y yo creo que eso es lo que verdaderamente explica esa apatía del padre y esa hostilidad. Está bien. Has abierto la página, Claudio, para referenciar el tema de la política con la economía. Te propongo que ahora escuchemos un video en el cual Sergio Berenstein, a raíz de la conversación que también manteníamos con él en Radio Continental Córdoba, decía si este escándalo de Manipuliti en la Argentina puede terminar afectando la economía y las inversiones. En la medida en que la justicia actúe con imparcialidad y que haya claramente un compromiso en luchar contra la impunidad, eso para el sector privado es una muy buena noticia, porque lo que buscan los inversores es seguridad jurídica. Es decir, que se cumpla con los contratos, que se cumpla con las reglas del juego, que haya previsibilidad. La previsibilidad no existe cuando efectivamente las reglas escritas después no siguen para nada. Entonces, eso depende finalmente de la justicia. Por eso muchas veces los inversores pactan que cualquier litigio debe hacerse en tribunales de otros países, porque desconfían de la justicia local. Así que en la medida que la justicia funcione con independencia y de forma imparcial, con respeto a los procedimientos, de acuerdo a derecho, me parece que eso beneficia el clima de inversión. Hay una cuestión reputacional que en la medida que se aclare, esto es cuestión de tiempo, si solamente se trata de estas dos empresas de las cuales el presidente ha sido director, insisto, ni siquiera accionista, me parece que eso no va a tener un costo reputacional para él, ni mucho menos para el país. ¿Cómo ves vos la implicancia? ¿Va a tener un impacto en lo que es inversiones este tema? A mí me parece que depende de la estabilidad en el país. Macri tiene que cuidar que en el Congreso seguir teniendo una relación armónica con la oposición, en particular con Pichetto, con el kirchnerismo. Él va a tener el respeto y el apoyo del peronismo, incluida una parte del kirchnerismo, mientras tenga autoridad y mientras esté fuerte. En cuanto empiece a debilitarse, va a perder esos apoyos. Sin esos apoyos, de la estabilidad se pasa a la inestabilidad, y eso me parece que no es muy atractivo para las inversiones. Así es, y vos lo has dicho en una semana clave que tiene que ver con la presencia justamente de la ex jefa de Estado, Cristina Kirchner, y de Axel Kicillof en los tribunales. Habrá que ver cómo se resuelve eso ante la justicia, qué actitud tiene el kirchnerismo y qué pasa en la calle. Te agradecemos, Claudio, que nos hayas ayudado a comprender un poco más este fenómeno y su impacto, por supuesto, en la Argentina y en la región.